Bueno, ya estamos en línea con Guillermo Poch, que es tributarista, para que nos cuente un poquito acerca de tras la quita del paquete fiscal, qué puede llegar a pasar, cómo leemos el tema del impuesto a las ganancias, y también parecería que hay grupos de trabajadores que podrían quedar en deuda del impuesto a las ganancias. Así nos explica todo. Guillermo, gracias por atendernos. Acá Nora Brioso, desde Radio del Plata. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Nora? Bien, todo bien. Acá estoy con Canay, con Vero, acá queremos saber todo. Bueno, después de este paquete final que se retiraría entonces y estas correcciones que se hacen, ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias? Bueno, el impuesto a las ganancias quedaría al día de hoy con una norma que está en vigencia, que te dice que a partir de 180 salarios mínimos vitales y móviles a lo largo del año, no tributas impuesto a las ganancias, sí. Que traducido en castellano es para todas aquellas personas que tienen ingresos no siendo directores de 1.980.000 pesos, dejan de aplicar el gravamen. El inconveniente que sucede es alguien que pone que estuviese en 4 millones de pesos, sí. Al día de hoy no tiene una norma reglamentada. Entonces, desde el punto de vista de arcas del fisco, al no tener una reglamentación, termina sucediendo de que esta norma casi no resulta operativa. Uh-huh. O sea, una persona que tiene un ingreso de 4 millones de pesos, como no tiene nada, ninguna norma, entonces no tributa o tributaría. No, por sabemos. El momento no tiene la obligación de que el empleador le haga una retención de cuarta categoría. Uh-huh. Está bien. Ahora, te pregunto con respecto, vos decís 1.980.000, porque se había hablado de un piso de 1.250.000, después uno de 1.350.000, quedó en 1.980.000. No hay cambio todavía, ¿no? No hay cambio, claro. O sea, se generó un rum que lo único que trajo fue generar inconvenientes. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente pensaba de que se derogaba la norma, que volvía para atrás, pero no sucedió nada. Claro. En el fondo la norma está vigente y no está reglamentada. Claro. Desde un punto de vista de la técnica legislativa es lo peor que te puede pasar. Claro. Tenés un ruido en la calle y no tenés reglamentación de la norma. Entonces, no tenés la obligación de aplicarla y tenés incertidumbre en la gente. Es el peor de todos los escenarios. Claro, pero hay que llevar tranquilidad, digo, a la gente, perdón, pero digo, hay gente que el fin de semana escuché varios casos que decían, no, pero no sé, porque si me sacan el impuesto, pero digo, en este momento ni te lo sacaron, digo, en el dato concreto, no te lo sacaron ni tampoco te lo van a sacar. Hubo distintas posiciones que fueron tomando, en este caso, los empleadores. En algunos casos sucedió que las empresas le retuvieron, inclusive en algunos casos, poner a los que son directores, un poco más de lo que correspondía técnicamente. Pero que no tenía un impacto muy grande, pero se les retuvo más de lo que estaba correspondiendo. Pero ahora, Guillermo, sí, en realidad no cambió nada porque era un proyecto, hasta el anuncio del ministro de Economía, había un proyecto para cambiar ganancias. No es que se había hecho efectivo ese cambio, ese mínimo de 1.250.000. ¿Por qué hubo una retención de algo que todavía no estaba ni siquiera antes definido? Porque después a veces sucede que también en esa hay que entender que los impuestos aparecen normas, pero también detrás de esas normas hay personas. Sí. Entonces, en el caso de un director que tiene las normas aplicables, puede ser que entre los directores digan, bueno, reteneme el 35%, en este caso después, claro, totalmente. Pero ese por si acaso pues lo tiene que devolver. Claro. No, ahí estaría a cuenta. Una situación mejor. Claro, a cuenta. Lo que pasaría sería, para aquel que no le retienen nada y después se reglamenta la norma, pudiese suceder de que te terminan sacando más plata en un determinado mes. ¿O sea? Sí. No, porque Guillermo pasa con el impuesto a la ganancia, pasa algo, o impuesto a la ganancia, al salario, como quieran llamarlo, pasa algo que no pasa con otros impuestos, que es un impuesto anual. Entonces, si se cambia una norma, como vos bien decís, te descuentan por si acaso para no descontarte más al mes siguiente. Totalmente. Ahí lo único que ahí hay que comprender de esto que estamos comentando es que la dirigencia política tendría que recoger algún día el guante
y entender lo importante que es la certeza en materia tributaria. Claro. No es prolijo, y no importa el partido político, no es prolijo de que se haya sancionado una norma, se la corrija a los 3 meses, se ponga un efecto que es efecto noticia de los impuestos que dice se va a derogar, no se deroga, no se reglamenta. O sea, hay que cambiar y la gente en materia impositiva, que es ponerle la mano en el bolsillo, hay que ser muy claro desde el momento cero. Exacto. Ahora, con este regreso de lo tributario a foja cero, hay cambios, entonces, en ganancias, bienes personales, o sea, no hay cambios, digamos. No hay cambios. No hay cambios en ganancias y bienes personales. ¿En qué otra cosa vuelve como está? Por ejemplo, monotributo, autónomo. Estábamos hablando de una posible moratoria y al final esa moratoria y blanqueo no entran en escena cuando se retiran de la escena. Claro. O sea, es una situación que vos decís, bueno, había compañías que estaban en una situación crítica, ya estaban trabajando para todos sus cálculos para regularizar su situación, vuelve todo para atrás. Todo para atrás. Blanqueo, bienes personales, sobre todo el blanqueo, ¿no? Para las empresas. Claro. Blanqueo, bienes personales, retenciones, eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles, hay mucho, o sea, tenía varias modificaciones. La norma sí. quedó en la nada. Ese es importante, el tema de los inmuebles, ¿no? O sea, o cómo es hoy, digamos, y cómo sigue siendo. Sigue siendo, claro, es importante lo que hoy? decía Nora, que no es que da marcha atrás, no va a haber cambios. No hay cambio, claro. por eso. No hay cambios. Y ahí lo que te queda es que una vivienda comprada de manera previa, Sí. al 1 de enero del 2018, sigue pagando el 1,5% cuando no es una casa habitación. Sí. Es, ok, es eso. Te aprovecho ya que te tenemos acá, Guillermo. Nos han consultado bastante el tema de la devolución de la percepción con todas las compras que se hizo, tanto Netflix o compra de dólares o gastos en el exterior, que pueden empezar a recuperar a partir de enero. ¿Cómo es el trámite? ¿En cuánto te lo devuelven? Mirá, los que tienen que pedir la devolución Sí. son aquellos empleados que no se les efectúan retenciones de 4ª categoría. De ganancias. Y ahí aparece de ganancias, y después quienes son principalmente monotributistas o que no pagan impuestos. Aquel que tiene una retención de 4ª categoría lo carga vía CIADI y se le devuelve. Okay. Ahora bien, lo tenés que hacer todo a través de la página web del fisco, Sí. Ingresando con la clave fiscal, y el régimen es bastante intuitivo. Si te Es lo fácil, devuelven, es es fácil. fácil. ¿En cuánto tiempo te lo devuelven una vez que haces el trámite? Y si tenés todo informado, te lo tendrían que estar devolviendo en un marco de 30 días. Okay. Está bien, o sea, está bueno, porque una persona que es monotributista, que de repente decís, bueno, pero compré Netflix y la verdad que me pusieron retenciones, o compré un pasaje... Sí, pasaje de avión o gastos afuera. O algo en una tienda de afuera, Sí. y eso te lo pueden devolver. Antes había miedo de, bueno, pero me meto y la FIP me empieza a averiguar todo si yo Buah, me hay meto. que tener ¿Es todo en verdad? regla. No, pero pregunto hasta dónde es una teoría, así como dijimos, los escenarios que nos hacemos Sí, y que no cierto suceden. Muchos no te lo hacen Mucha gente porque- no lo hace porque dice, no, pero si me meto en la FIP me van a empezar a investigar todo y por 2.000 pesos. ¿Cuál es la realidad? El fisco hace controles sistémicos y en líneas generales por esa evolución en sí mismo no te va a estar, por así decirlo, haciendo foco en tu situación particular. Pudiese Claro. suceder que ante una incongruencia que se ponga de manifiesto, aparezca un preanálisis, que hay una prefiscalización. Entonces, quizá en ese análisis efectuado por persona, los números no terminan Claro. cerrando, claramente ahí Claro. se generaría esa fiscalización que vos terminás percibiendo porque te convocaron. Pero hay fiscalizaciones de manera previa que son internas. O sea, cuando llega un agente a una fiscalización,
ejemplo, una compañía previamente ya hubo un preanálisis para avanzar en esta presentación. Claro, si estoy comprando una compra en el exterior y de repente tengo un subsidio de la luz, digamos, hay algo que es incompatible. No, o si También. cobras la mínima, jubilación mínima y tenés Y te compraste, 3 claro. meses en Europa, claro. Claro, ahí- obviamente compras en el exterior, si no estaría sucediendo, o sea, claramente ahí tiene que saltar la alarma, Claro. sí, Lógico, claramente. tiene su lógica eso, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener paciencia y esperar porque todo puede pasar. Por ahora no sucede el tema ganancias, pero viste que esto es paso a día a día, Guillermo, no apto para cardíacos. Totalmente, y hay un trasfondo más político que tributario en relación a todo lo que estamos conversando. Se están usando los impuestos dentro de la negociación en cuestiones que exceden a lo que es netamente tributario. Claro, porque acá tenemos el impuesto a las ganancias que tributan las provincias y acá es como la gran carta de negociación en este momento, porque las provincias quieren que obviamente tener ese dinero, no sé, vamos a ver qué pasa. Sí, todo es tan complejo, es verdad, hay que estar muy atentos. Te compadezco por un lado y me imagino las empresas como deben estar también, ¿no? Preguntando todos los escenarios posibles. Totalmente, o sea, generan esa situación, lo que les comentaba anteriormente, que en el fondo genera problemas no tener certeza en materia tributaria. Sí, es importante la certeza. Guillermo, como siempre, un placer. ¿Te pueden seguir en redes? Totalmente, en @GuillePoch, principalmente para la audiencia, me van a encontrar tanto en Twitter como en Instagram. Perfecto. Digamos, información relevante de la materia. Guille Poch, CH, Guille Poch, ahí le pueden preguntar todo a Guille y seguirlo. Un besito, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, y a disposición. Gracias. Ahí estaba Guillermo Poch, tributarista.